La pedagogía estructurada. Paso 2. Buenos días. Tal como lo vimos en los videos anteriores, la pedagogía estructurada o enseñanza explícita es un modelo de enseñanza que traslada paulatinamente la responsabilidad de aprender del docente hacia el estudiante, pasando por 4 pasos diferentes y que se puede aplicar a todas las asignaturas. ¿Quiénes me pueden recordar estos 4 pasos? El paso 1 es la explicación de los objetivos y de lo que se va a aprender, para qué se usa y las instrucciones de cómo lo haremos. Este primer paso lo llamamos él o la docente explica. El paso 2 es el modelaje que muestra a los estudiantes lo que se espera que hagan. Él o la docente hace. El paso 3 es la práctica guiada de los ejercicios y la retroalimentación por él o la docente. Nosotros hacemos. Y el paso 4 es la práctica independiente. Este último paso lo llamamos el niño o niña hace. Excelente. Entonces, hoy estaremos desarrollando el paso 2, que trata del modelaje. El paso 1 y el paso 2 normalmente se hacen en el mismo día de clase, pero por razones didácticas, en esta serie de videos lo haremos de manera separada. La o el docente hace. Modela. Hoy les voy a dar una demostración de cómo se hace y modelaré para ustedes. Recordemos que modelar es representar una conducta deseada con el fin de que sea imitada. Primero vamos a leer un texto y luego usaremos la estrategia de comprensión lectora. Esto dice, yo digo y por lo tanto de la que hablamos en la clase pasada. Es una lectura para alumnos de segundo grado sobre el sol. Por las noches podemos ver el cielo lleno de luces que brillan en la oscuridad. Son las estrellas. El sol es una estrella, aunque como puedes comprobar, parece bastante más grande que las demás. Esto es porque el sol está mucho más cerca de la Tierra y por eso a nosotros nos parece que su tamaño es mayor. El sol es una enorme fuente de energía. Los seres humanos, los animales y las plantas necesitamos la luz y el calor del sol para existir. Sin el sol no sería posible la vida en la Tierra. Con la ayuda de esta tabla desarrollaremos la estrategia. ¿Y cuál es la primera cosa que tenemos que hacer después de la lectura? Hacernos una pregunta. Exacto. Es un texto muy sencillo, pero muy instructivo. Voy a pensar en una pregunta interesante que me surge de la lectura. ¿Por qué el sol se ve más grande que las demás estrellas? Anoto la pregunta en la tabla. ¿Por qué el sol se ve más grande que las otras estrellas? Ahora vamos a buscar información en el texto. Por las noches podemos ver el cielo lleno de luces que brillan en la oscuridad. Son las estrellas. ¿El sol es también una estrella? Es muy interesante. El sol es una estrella, aunque como puedes comprobar, parece bastante más grande que las demás. Pues aquí lo dice. El sol es una estrella. También dice que es más grande que las otras. No. Aquí dice parece. Entonces, si parece, puede ser que no sea más grande. Esto es porque el sol está mucho más cerca de la Tierra y por eso a nosotros nos parece que su tamaño es mayor. ¿Ve qué engañoso el sol? Claro, como está más cerca, se ve más grande. El sol es una enorme fuente de energía. Los seres humanos, los animales y las plantas necesitamos la luz y el calor del sol para existir. Sin el sol no sería posible la vida en el planeta Tierra. Esto me parece muy importante. Sin el sol no sería posible la vida en la Tierra. Ahora voy a escribir en el cuadro, en la columna que dice, esto dice, lo que subrayé, pero de manera resumida.
El Sol es una estrella. Parece más grande porque está más cerca. Sin él no se podría vivir. Profe, entonces cuando estamos modelando, ¿podemos hablar solos? Quiero decir, ¿es importante pensar en voz alta? Exacto. Es muy importante porque muestra a los estudiantes ejemplos de cómo pensar. Continuemos con el siguiente momento de la estrategia. Yo además sé cosas que el texto no dice. Por ejemplo, la Tierra es parte de nuestro sistema solar y gira alrededor del Sol. Pero hay otras estrellas de nuestro sistema solar que son más grandes que la Tierra o el Sol y que se ven chiquitas porque están muy lejos de la Tierra. Esto lo anoto en la columna Yo digo. Muy bien, ya tengo toda la información del texto y de lo que sé. Ahora voy a sacar una conclusión a partir de esa información que me permita responder a la pregunta. Pero ¿de dónde vamos a sacar esa conclusión? De lo que venimos resumiendo del texto y de lo que ya sabemos. Veamos. El Sol es una estrella. Se ve más grande porque está más cerca. Sin él no podríamos vivir. Hay otras estrellas que son más grandes que el Sol y se ven más pequeñas porque están más lejos. Aquí tengo la información que me permite sacar una conclusión para responder la pregunta. El Sol se ve más grande porque está más cerca de la Tierra que las otras estrellas y por eso tenemos calor y vida. ¡Wow! Esto está buenísimo para entender un texto y sacar conclusiones. Comprobar que el modelaje ha sido comprendido. ¿Les quedó claro cómo se tiene que hacer? ¿Tienen dudas, inquietudes o angustias? Profe, qué interesante que nos lo explique así. Cuando estas cosas se ven en la teoría, siempre quedan dudas y nunca se aterriza. Nos obliga a reflexionar sobre lo que se les está pidiendo a los estudiantes. Allí uno se da cuenta si tiene sentido o no. Es importante recordar que mostrar a los estudiantes cómo hacer cosas conlleva dos procesos. Por un lado, modelar las acciones visibles, como cuando fuimos subrayando el texto y completando la tabla. Y, por otro lado, explicar lo que pensamos en voz alta. Por ejemplo, las reflexiones que hicimos al leer el texto, al pensar lo que ya sabíamos y al momento de hacer conclusiones para responder la pregunta. En la siguiente clase seguiremos con el tercer paso del modelo de enseñanza explícita. Y este paso es... Nosotros hacemos. Así es, entonces lo haremos juntos. Y por eso les invito a ver el siguiente video de Enséñales sobre enseñanza explícita. Podrán encontrar más ejemplos de este paso en los videos siguientes de Enséñales.